Estos son protocolos para trabajar en el archivo, como ya le expliqué antes. La manipulación de los documentos requiere cuidados especiales, tanto para el personal que los administra, que lo manipula, el que se desempeña en los depósitos principalmente, como el que realiza trabajos de ordenación, descripción, digitalización, o sea, todo aquel que manipula el documento. Es muy importante esto. Estos son los elementos básicos de seguridad. Yo sé que hoy por hoy nosotros, distintos tipos de elementos podemos utilizar. Podemos utilizar guardapolvos, que los llevamos, los lavamos, pueden ser de ciselina también, que son descartables. O sea, parece que es demasiado, pero según en el lugar donde nosotros nos encontramos, es la necesidad de todos estos materiales que tendremos que utilizar. Son elementos de protección. Hacemos una barrera entre los documentos y nosotros, porque nos encontramos que muchas veces hay materiales contaminados con hongos, que pueden estar activos o inactivos, porque no sabemos en qué condiciones están. El polvo ambiental, que constantemente nos produce todo tipo de alergias. Documentos que han sido adheridos unos con otros con alfileres, con ganchos metálicos y que por estar en lugares que no corresponden se han oxidado con el tiempo y no sabemos qué enfermedades puede tener, nos podemos pinchar, nos podemos lastimar. Bueno, las cajas, los atados que están llenos de polvo. También encontramos muchas veces que están los documentos en muy malas condiciones y podemos encontrar que han estado ratas, no sé, arañas. Por eso es importante estos elementos que son básicos. Usamos guantes de nitrilo porque hoy es de mejor calidad, porque el guante de látex tiene como un polvillo y eso generalmente produce a muchas personas como una alergia, pero necesitamos un guante. Si no nos dan de nitrilo, pero es para proteger las manos. Una bata, un guardapolvo, lo que fuera, para proteger nuestra ropa. Cofias también, porque muchas veces después tenemos problemas en el cuero cabelludo y no sabemos que tiene que ver justamente con toda esta contaminación que hay. Barbijos, por sobre todas las cosas. Los barbijos son fundamentales. Antiparras, también podemos usar protectores. A veces cuando usamos anteojos, podemos usar protectores si no estamos con otras personas y utilizar barbijo, protectores, constantemente, o sea, tantas cosas. ¿Por qué es tan importante tomar todas estas medidas de seguridad para trabajar en el archivo? Y ahora les voy a mostrar qué es lo que nos pasa. Hay riesgos biológicos. Hay hongos, bacterias, virus, insectos, termitas, piojos, todo tipo de visitantes que ustedes puedan pensar. Porque en los archivos, esto va tanto para una cosa como para la otra, en los depósitos, una vez que uno está trabajando en ellos, hay que hacer una limpieza constante, la limpieza constante del lugar donde estamos trabajando y el lugar donde conservamos los documentos. Muchas veces pensamos que una vez que ya terminamos, los guardamos ahí y ahí quedan durmiendo o cuando los soliciten. Sin embargo, la limpieza y el control constante de los depósitos es fundamental. Como también es fundamental otra cosa que hay que tener en cuenta, el lugar donde estamos trabajando con los documentos, ¿no? Porque a veces manejamos los documentos y pensamos, bueno, si ya llegó al laboratorio o a la sala de conservación, en la sala donde nosotros trabajo, en la oficina donde nosotros estamos trabajando con los documentos, ya ahora, bueno, ya lo limpiaron en el depósito, acá no hay problema. Y sin embargo, nosotros nos encontramos con otros tipos de problemas que nosotros, por ejemplo, comemos, y todo eso nosotros sabemos que, que la comida, que la grasitud de las manos, eso va pegado a los documentos y justamente insectos, ratones, todo eso va sintiendo el olor y se van acercando, principalmente los insectos para el tipo de comer los documentos. Estas son medidas de seguridad, por eso es importante usar barbijos,
y todo tipo de contar con espacios apropiados para tomar el refrigerio, ¿m? Un lugar distinto. Si sufrimos alguna herida, bueno, cuidarnos, enseguida atendernos, no dejarnos pasar. ¿M? Estos son macro, estos los vemos siempre. Nos ha pasado muchas veces, hay lugares que le ha pasado, que han llevado los documentos a un depósito, lo han dejado y cuando van a ver se encuentran con que, bueno, las palomas van a hacer los nidos, ustedes saben que las heces de los pájaros, las palomas, tienen parásitos y eso produce muchas enfermedades. Bueno, los roedores, ellos enseguida van a buscar también para hacer nido, entonces también destruyen los documentos. Eh, hay orina y con todo el peligro de la contaminación que puede tener. Esta araña, que es el Lexoceles, esta es la araña rinconera o le llaman araña asesina, es muy peligrosa y ella se esconde en lugares oscuros, que no tienen mucho movimiento, que no hay mucha limpieza, ventilación. Entonces, por eso es tan importante el tema de utilizar guantes, barbijos, o sea, todo una protección para no tener inconveniente, porque esta araña salta, te pica y es muy, muy peligrosa. Puede llegar a la muerte. Alacranes, todo este tipo de cosas puede ocurrir que hay en los archivos. Entonces, tenemos que mantener la limpieza. No es que uno toma miedo y dice, no, yo no voy a trabajar porque hay todo esto. No, lo que hay que tener es un lugar limpio. Si está limpio, si está controlado constantemente, porque uno piensa, bueno, ya lo terminé de limpiar. Nosotros, a los archiveros nos dicen siempre que los depósitos, oficinas se limpian de atrás para adelante, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, todo, estanterías, piso, todo. Una vez que terminamos de limpiar todo el depósito con el tamaño que tenga, se comienza nuevamente con la limpieza. Entonces, eso estamos controlando el lugar, que no tengamos ningún tipo de problemas. Por ejemplo, en esto que son los riesgos biológicos y que traen muchísimas enfermedades. Por lugares así es donde nos encontramos, y que hay estos lugares así, nos encontramos con todo este tipo de riesgos, que podemos encontrar arañas, podemos encontrar de todo. Entonces, esto tenemos que evitarlo. Mantener un orden. En estos lugares acá tenemos riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Por ejemplo, aquellos que manipulan películas, porque hay archivos que tienen películas, microfilm, todo eso, van desprendiendo gases. Entonces hay que tener el cuidado, la ropa adecuada, y fíjense que son latones, también es físico porque hay oxidación. También para trasladar las cajas tenemos que tener materiales adecuados, porque después podemos producirnos hernias. Levantar las cosas sí, pero hay métodos para levantar las cajas, para llevar las cajas, para hacer los traslados. Aquellos que trabajan en las oficinas generalmente le producen problemas ergonómicos. Generalmente los que están en ordenación, descripción, que pasan muchas horas en la computadora, los que hacen la digitalización, tienen problemas de tendinitis. Entonces, todo eso debemos controlarlo y ver cómo nuestra salud está en mejores condiciones. Esto es algo que le pasa a todos los administrativos, todos los que están en las oficinas. ¿Qué enfermedades pueden producirse si no tenemos una adecuada protección y si no tenemos una adecuada protección para nuestra salud en todos los lugares? La primera, generalmente, que a todos tienen problemas es el tema de la dermatitis. Le empiezan las picazones en todos lados del cuerpo y entonces se ponen... se enrojecen y uno piensa que a veces es cualquier cosa, es una alergia. Bueno, sí, es una dermatitis por contacto, justamente por la falta de limpieza. Por eso los guardapolvos siempre nos recomiendan que sean con mangas largas, guantes, protectores, porque también, así como hoy constantemente nos dicen del COVID, que tengamos cuidado porque nos tocamos la cara, y es algo natural. Siempre nos tocamos la cara y son lugares en las muñecas, las manos, las uñas. La dermatitis es una de las más comunes. La micosis, los hongos, también. El principal que ataca a los documentos, justamente por la humedad,
porque hay lugares que no. Muchas veces me dirán, acá en Neuquén no hay humedad. Muchos dicen, bueno, en esta zona no hay humedad, acá es un lugar seco. Sí, puede ser que sea un lugar seco, pero cuando fueron a llevar los documentos, tal vez no era un lugar adecuado, un depósito que estuviera adecuado para guardar los documentos. Y entonces a veces hay ruptura de cañerías, filtraciones en los techos por lluvia, filtraciones en las paredes, humedad, salitre, todo eso hace, y después la temperatura y la humedad no es la adecuada, entonces hace calor, hace frío, hay condensación de gases. Todo esto hace que sea un lugar accesible justamente para que comiencen a generarse hongos. El principal es el aspergillus. Eso nos trae todo tipo de enfermedades, este tipo de hongos, principalmente en la piel, comienza con la piel. Pero también, justamente, al no usar barbijos, estar en los depósitos, o cuando vamos a manipular los documentos que estamos primero que nada, en la limpieza del documento, en la ordenación, o sea, todo esto, generalmente tenemos este problema de que al manipularlo podemos tener inhalación, y eso va derecho a los pulmones y tenemos graves enfermedades, ¿no? Enfermedades pulmonares muy importantes, asma, alergias. Durante muchos años no se le dio mucha importancia y muchos de los archiveros han enfermado y han tenido muchas enfermedades. Allá de los años 90 o el año 2000, ya en todo el mundo empezó a tener en cuenta mucho la protección del personal que trabaja en el archivo. Con esto no es que yo quiera decir que vayan corriendo mañana a exigir, bueno, necesitamos esto, si no, no trabajamos. Porque esto es ir y venir. Sí necesitamos, pero también nosotros mismos a veces nos podemos proveer de distintas cosas. Yo durante mucho tiempo he llevado mi guardapolvo propio al trabajo porque sabía que mi salud estaba de por medio. Buscar, bueno, me proveían de lo que tenían, ¿no? Que tenían barbijos y lo iba haciendo y utilizando guantes y con el tiempo se fue tomando una conciencia de que esos son elementos básicos de trabajo, la protección. Y que es y como le dije al principio, es una doble protección. Protección al patrimonio documental, protección al personal. Otra de bueno, esto es lo que yo le decía de la Lexoceles, de las arañas rinconeras que puede haber. Si se mantiene la limpieza, esto no va a pasar, porque constantemente si uno está protegido y está limpiando, está moviendo las cosas, ellas se acercan y hacen sus nidos y se meten cuando los documentos ya pasados. Con el tema de los hongos lo mismo. Muchas veces, tal vez yo tenga todo limpio, no tenga problemas, pero me traen documentos y no le hago la cuarentena, porque los documentos cuando vienen de afuera y voy a llevar a mi depósito, tienen que tener una cuarentena de desinfección, de limpieza, antes de entrar al depósito. Y eso es fundamental. Hay que tenerlos unos días, lo limpiamos, los desinfectamos, los desinsectamos, los aireamos, sobre todo los ventilamos. Entonces, todas estas cosas que pueden venir adheridas, porque muchas veces vienen documentos, he visto documentos pegados entre sí y eran nidos de arañas, huevos de araña que estaban en los nidos y se pegan los documentos. Aparte pueden estar con orín de roedores, excremento de roedores, cosas. Bueno, si nosotros limpiamos y tenemos todo, entonces recién los llevamos al depósito. Pero muchas veces llegan los documentos y así como llegaron, en esas condiciones que están con toda la falta de higiene, los llevan inmediatamente y los ponen en el depósito. Muchas veces vienen con hongos y el hongo es altamente contaminante. Los llevan los depositan ahí y ahí inmediatamente empiezan a contaminarse. Así que bueno, y con respecto al documento que pueden estar oxidados, que yo le dije, muchas veces nosotros nos encontramos con documentos que han sido adheridos con alfileres, con ganchos, y que producen esta oxidación,
o con las latas de películas que están oxidadas. El problema es del tétano. Por eso, una de las cosas que todo personal que trabaja en el archivo tiene que tener en cuenta es colocarse la antitetánica. Es gratuita, si uno se la aplica cada 10 años, e inmediatamente que cualquiera de estas cosas le pueda afectar, tienen que ir inmediatamente al médico. Por más que se corten, se lastimen, que parezca tonto, prevengan las enfermedades. Porque enfermedades hay. Uno a veces dice, no, no pasa nada, pero el papel corta. Por eso cuando tenemos guantes, muchas veces, si no tenemos guantes, muchas veces a ustedes les ha pasado que el papel, el filo del papel, corta. Si esto está lleno de tierra y está contaminado, nos produce una infección en la piel. Entonces, lo más importante es colocarse justamente, eso es básico, es fundamental, colocarse. Todos los que trabajan, tendrían que usarlo los que trabajan en bibliotecas, en hemerotecas, museos, en todos los lugares, la antitetánica básicamente. Bueno, ergonómicos, sabemos que tenemos problemas los que estamos tecleando constantemente, el uso del mouse, a veces no tenemos en buenas condiciones la distancia de la pantalla. Bueno, eso nosotros mismos podemos buscarlo y ver que estemos cómodos, que cuando dejamos de trabajar, que nos podemos levantar, que tengamos los brazos cómodos. Y también a veces hacer una serie de ejercicios para cuando pasamos muchas horas sentados, como para no estar así tan contracturados y tener este tipo de enfermedades. Con respecto a todas las cosas que estamos hablando del coronavirus en este momento, porque hay justamente este es el gran miedo de todo, en este momento la protección es alcohol 70-30. Nosotros los archiveros lo usamos siempre, creo que se lo dije en la clase anterior. Nosotros usamos 70 de alcohol, pero con agua destilada. ¿Por qué? Porque no tiene justamente la partícula de cloro. Y el cloro, si nosotros, ustedes saben que es altamente oxidante justamente para el documento papel, para todo tipo de soporte. Una cosa es la limpieza de los pisos, limpiar todo, que una vez que esté seco, y otra cosa es la limpieza de los muebles, todas esas cosas que uno puede usar cloro diluido, ¿no? 40 de cloro y agua, podemos diluir y limpiar y hacer, higienizar todos los muebles del lugar donde nosotros estamos, los pisos, y otra cosa muy diferente, nos encontramos con esto que es muy diferente, que ya estamos hablando de que nuestro documento se contagie justamente de esto y va a oxidarlo. Y esto lo va en detrimento del documento. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Entonces usamos el alcohol. Alcohol que se evapora rápidamente con 30 de agua destilada. Eso lo usamos siempre para desinfectar nuestras manos. Alcohol en gel. Y si no, y sobre todas las cosas, lavarse las manos. En este momento nosotros como recomendaciones principalmente es que dentro del archivo siempre hay que tener un programa de seguridad para la salud de las dos partes, ¿no? Tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos, tenemos que saber por qué estamos utilizando y que cuando tenemos que utilizar un barbijo, los guantes, todas estas cosas, y después las condiciones ambientales, la ventilación también es muy importante, que tengamos la aireación y la ventilación, porque también cuando estamos encerrados en algún lugar, la falta de oxígeno, la falta de ventilación produce que se descompongan los materiales. Eso también pasa en los depósitos. Muchas veces se hace un trabajo, se guarda, se conserva todo en el depósito y no hay ventilación. La falta de ventilación es una de las cosas que hace descomponer, justamente porque son una cuestión físico-química y biológica, como están compuestos los materiales que están en los archivos, que son papel, y que son de celulosa, y tienen sus tintas y todo lo que tiene. Entonces
van despidiendo gases y eso es también contaminante. Entonces, la ventilación, tanto en las oficinas donde están trabajando con los documentos, como ventilación en los lugares, para hacer algo simple, nosotros mover el aire dentro de los depósitos, podemos poner un ventilador para que haga un movimiento de aire, que se mueva el aire, que haya una ventilación, porque si nosotros abrimos las ventanas, corremos el riesgo de que entre toda la contaminación que hay, que hay afuera. Los gases de los autos, fábricas, o sea, toda la contaminación ambiental entra. Y los depósitos de archivos tienen que ser un lugar, hay gente que, bueno, hay lugares donde pueden colocar otras cosas como para ventilar, para mantener un aire que esté limpio dentro del depósito. Entonces eso evita la descomposición del material que está ahí. Uno tiene que tener siempre estas medidas de seguridad para el trabajo. Y con el tema de los archivos, constantemente para el personal, los protocolos de bioseguridad que nosotros estamos hablando, siempre es, como dijimos antes, la protección de elementos personales y tener en cuenta esto, ¿no? En este momento, casi todos los que están hablando, los que trabajan en conservación de documentos, hace poco escuché a la licenciada Susana María González, que es licenciada en Conservación y Restauración, a la licenciada Sonia Merizalde, especialista en Conservación y Museos y Archivos del Ecuador, al profesor Sherko Quintral, que es bioquímico, conservador, especialista en biodeterioro y contaminación de objetos patrimoniales en bibliotecas, museos y archivos. Todos ellos, con respecto a esto del coronavirus, todos han planteado lo mismo. Primero, la protección. Como ven acá, los que trabajan en la parte de oficina están así, bueno, la limpieza, el lavado constante, tener una toalla personal o toallas descartables, un jabón personal, jabón líquido, la higiene de las manos es fundamental. Muchos están hablando de no utilizar guantes porque dice que es preferible que se laven constantemente más las manos y todo depende del lugar donde están trabajando. Si trabajan en las oficinas no es necesario usar guantes y constantemente el lavado de manos o utilizar alcohol en gel o alcohol 70-30, barbijos constantemente. No tocarse la cara, si pueden usar la protección mejor. Esto con respecto a los que trabajan constantemente en las oficinas. Y cuando reciben los documentos, que ese también es otro problema, porque muchos dicen, bueno, estoy en la oficina y ¿qué hacemos? Generalmente también a los documentos se hace una cuarentena. La licenciada Sonia Merizalde, ella planteaba que si bien en un principio hubo muchos estudios de cuánto tiempo este virus vivía y nos podía contagiar. En la actualidad se sabe que cuando nos habían dicho que durante 4 días podía sobrevivir el virus en cartones como en papel, era cuando lo hacían en medios de laboratorio. Entonces, digamos que infectaban a un papel, lo bombardeaban con mucha cantidad de virus, y luego, bueno, hacían el estudio para después saber cuánto tiempo estaban sobreviviendo. Pero no es tan así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí tenemos que hacer una cuarentena. O sea, llegan los documentos y, bueno, inmediatamente no nos lo podemos sacar. Lo recibimos, lo ponemos en una estantería, porque vino de afuera, no sabemos en qué condiciones, cómo estaba la persona. Lo ponemos en una estantería, lo dejamos ahí. Muchas veces la recomendación es dejarlo 7 días, pero a veces los expedientes no pueden estar 7 días. Y la licenciada Merizalde ya lo que planteaba era poner una estantería, si era tan inmediato, ponerlos en una estantería, ponerle fiselina y rociar la fiselina, no el documento, con alcohol. Rociamos la fiselina para que esos vapores de alcohol también lo descontaminen a ese documento. Y luego poder nuevamente trasladarlo al lugar donde llega. Llega a mi oficina, tiene que llegar a mi jefe, bueno, primero hago esa desinfección y después lo llevaré a mi jefe. Eso en la parte, digamos, de la función pública de ir y venir los documentos.
También se le preguntó en su momento cuál sería el problema con respecto a que se están vendiendo muchos, digamos, sanitizantes, como le dicen ahora. Entonces colocaban a los documentos en cámaras para darle rayos UV, para matar el virus, por ejemplo, que dice para sanitizar los ambientes, y entonces colocaban los documentos en ese lugar, y se ha vendido mucho, y hay muchos lugares que lo han comprado porque ellos consideraban que era la mejor forma de sanitizarlos, a esos documentos de uso diario, y también, o si no, ozono, en cámaras de ozono, los colocaban en cámaras de ozono. Bueno, el tema es que hay documentos que hoy son de uso diario, pero van a tener valor patrimonial cuando se le haga la valoración documental. Esos documentos, al estar bombardeados, ya van a estar afectados y van a estar más debilitados. Y nos vamos a encontrar después, con el tiempo, que esos documentos no están en condiciones, o van a estar más deteriorados porque fueron bombardeados. Imagínense que por cada oficina que va pasando le hacemos ese tratamiento, cuánta cantidad de rayos UV y cómo estamos destruyendo las moléculas que conforman el papel, las tintas y todo eso. Entonces, si queremos tener una buena conservación, a veces son cosas más básicas y más simples, como que es el aislamiento, utilizar otro tipo de medidas y de esa manera conservar y proteger el patrimonio documental. Eso también es muy, muy importante. Y después, bueno, tenemos que tener, digamos, con el tema del COVID, consideraciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, acá pueden ver como este protocolo que es de la Alcaldía General de Cartagena en España, cómo están trabajando en este momento, cómo ellos comenzaron a trabajar. Ven que tienen las máscaras protectoras, tienen barbijo, tienen el guardapolvo que es de fiselina, descartable, las gorras, los guantes, y cómo trabajan en los archivos. Acá también ven a estas chicas que están trabajando, esto es un archivo sonoro, y también gorras, barbijo, cómo están ellas trabajando. Estos son, digamos, métodos que tenemos que incorporar, el que está en la parte de descripción, por ejemplo. Acá empieza el tema de la limpieza de los documentos, ordenación, que estamos en las oficinas, ya estamos trabajando en las oficinas, y también estamos trabajando lo mismo. Acá, por ejemplo, los que están trabajando para hacer la digitalización de los documentos, estos son archivos mexicanos, o sea, cómo ellos están protegiendo y cómo ellos están utilizando para volver a trabajar. Con respecto a lo ergonómico también y a lo físico, ven cómo están protegidos, ven cómo usan fajas de seguridad, y cómo están las condiciones para levantar las unidades de conservación, porque a veces son muy pesadas y después tenemos problemas lumbares. Siempre tenemos que estar, buscar la protección, porque después tenemos hernias, problemas en la espalda, problemas de todo tipo. Bueno, esto es del gobierno mexicano, de la Universidad de México, que nos dice esto justamente, ¿no? Que con el tema del patrimonio papel y el COVID-19, que ha llegado mucha información y preguntan qué hacer con los documentos y ponerle isofor, agua con alcohol, lavandina, bueno, todas las cosas. Entonces ellos recomendaban en un principio mantener aislados durante una semana los documentos, y más los documentos que van al archivo histórico, y es como les dije, cuanto más tiempo los tengan, digamos, en cuarentena el documento, mejor. Después los van viendo de a poco, los van limpiando, los van manteniendo aislados, y de esa manera nos aseguramos que no tengamos problemas. El uso es obligatorio de la mascarilla, lavar y desinfectar todos los utensilios y todo lo que nosotros utilizamos al final del día del trabajo. También lavar, pincel, desinfectar, no sé, lo que utilicemos, regla, la mesa, los lápices. La desinfección es importante, la limpieza. Mantener la distancia interpersonal de 2 metros mínimo. Distancia en el trabajo, los puestos de trabajo.
minimizar, una de las cosas que también recomendaban, supongamos que tenemos 20 personas que trabajan en un archivo, bueno, entre que no trabaje nadie y que trabaje alguien, hacer 14 personas, o sea, 10 personas que trabajen durante 2 semanas y las otras 10 personas que trabajen a las otras 2 semanas. Entonces ahí hacen esos 14 días en caso de contagio o de alguna cosa que pudiera pasar. Y se va trabajando, porque también hoy convengamos que no mucha gente se acerca a los archivos. Y de igual manera, en caso de que vinieran usuarios, también hay que pedirle a los usuarios, ya hay que, cuando que soliciten un turno para acercarse, como están haciendo todas las oficinas, y que traigan elementos de seguridad para ellos. Por ejemplo, que traigan los guantes, que se vengan provistos de su barbijo, ya mantener el lugar limpio para entregarle el documento de su consulta. Después de que tiene la consulta, en lo posible también piden que los documentos estén digitalizados, pero muchas veces nos pasa que no tenemos los documentos todos digitalizados. Entonces, bueno, le damos un turno, le damos un lugar, sabemos que ese documento lo va a usar, le preguntamos cuántos días va a venir por esa información, sabemos que si lo utiliza solamente esa persona, al otro día si viniera otra vez, le entregamos esos documentos que lo usó solamente esa persona, y cuando la persona lo dejó de utilizar, ahí lo ponemos en cuarentena. Lo separamos a esos documentos, lo tenemos aislado, y luego, después, recién en ese momento, los llevamos a la unidad de conservación donde estaban resguardados esos documentos. Eso hay que también tenerlo en cuenta cuando trabajamos los archivos históricos. Esto están haciendo en Latinoamérica, por ejemplo en Ecuador, lo están haciendo en México, bueno, en España también, lo empezaron a implementar. Tampoco es que es un desborde de gente que va todo el mundo a consultar, o no. Generalmente ya la gente de por sí, el miedo y todas esas cosas, lo primero que pregunta es si está en digital, pero si no lo tenemos, la persona tiene que ir. Acuérdense siempre que ningún documento de valor patrimonial, una vez que está en el archivo histórico, puede ser dado a préstamo. Y recuerden que yo les dije por qué. Les dije porque el documento que está es único e irrepetible. Lo perdemos y lo perdimos. No hay solución. Entonces, la persona que tiene que venir, si está digitalizado, busca la información, uno le puede mandar la información. Si no, puede venir, él digitaliza su documento. Hay muchas personas que vienen con escáner manuales, digitalizan el documento, otros le sacan fotografías con su celular. En fin, verán cómo pueden hacer para la menor manipulación de esos documentos. Pero eso recuérdenlo siempre. Jamás un documento de valor patrimonial que esté en un archivo histórico puede ser dado a préstamo a nadie, a menos que ese documento salga con la custodia de una persona del archivo y vaya, por ejemplo, a hacer un escaneo o un trabajo para hacer, no sé, un póster, algo grande, no sé, algo muy importante. Pero si no, no salen, o a menos que vayamos a una exposición, pero siempre con custodia. Entonces, eso deben tenerlo muy en cuenta. Y cuidar los documentos. Bueno, con respecto a lo que yo le decía, si le ponen lavandina, alcohol, le pueden humedecer, bueno, se hacen daños irreversibles a los libros, documentos, a veces no se ve inmediatamente, es lo que yo le decía con el tema del uso de los rayos UV para desinfectarlos, o cámaras de ozono, y producen, y después con el tiempo nosotros sin querer vamos a producir que esos documentos que estaban sanos, porque eso también ocurrió, que muchas personas pensaban que había que desinfectar y desinfectar los documentos que estaban en el depósito, porque se podían contagiar. Estaban en el depósito e imposible que estén contagiados. Si estaban en buenas condiciones, nosotros habíamos seguido las reglas. Nunca podían contagiarse de COVID. Entonces no había que hacer sanitización, como decían muchos.
El cuidado del personal en las áreas laborales, siempre, lavarse las manos con agua y jabón, secarse correctamente, toallas descartables, o si no, ustedes llevan su toalla personal, que al finalizar el día la ponen en una bolsita, la llevan a su casa y la lavan, y al otro día llevan su propia toalla, o sea, su propia seguridad. Usar alcohol en gel o agua con alcohol, guardapolvo, barbijo, guantes, no comer ni beber en áreas de trabajo, eso es algo fundamental. Yo sé que a veces hay espacios que son muy pequeños, que no tienen lugar, pero siempre se puede buscar un área donde, no sé, tomar un café, tomar, no sé, comer con una galletita, no en el lugar donde está trabajando con los documentos, ni tomar mate, ni nada. Eso también corre para los que están trabajando en oficina, porque también alguna vez me dijo alguien, bueno, pero ¿qué es un documento sin manchas de mate? Y es mucho, porque si yo estoy con un decreto, una disposición o un reglamento que tienen valor archivístico, que es un documento de archivo, ese documento va a estar deteriorado, va a estar contaminado y va a tener poca vida útil y lo voy a tener que estar invirtiendo en el tiempo para poder rescatarlo, porque hay que hacerle todo un tratamiento para sacarle esas manchas, para que no lo deterioren más de lo que está. Entonces, no comer, no hacer nada de estas cosas en el lugar. Y aparte también estamos previendo, porque si estoy en un lugar de trabajo donde pudiera haber polvo, hongos o algo, y yo estoy comiendo, tal vez me esté comiendo el polvo, los hongos adherido a lo que estoy tomando o comiendo. ¿Mm? Eso también puede pasar. Bueno, las bolsas de residuos hay que mantenerlas cerradas, o sea, también hay que llevar bolsitas y después colocar ahí, tirar el barbijo. ¿Mm? Todo esto son medidas de seguridad. Bueno, acá como vemos cómo están trabajando, ¿sí? Siempre con barbijo. Con respecto a esto es como, son archivos que son mexicanos, son muy graciosos, pero les puedo asegurar que esto van a aprender, que es un archivo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Ella es Antonia Heredia, que es la maestra, las maestras, sobre todo es española y es magnífica, es maestra de los archiveros. Y entonces decimos nosotros archiveros que el lavado de mano debe durar lo que dura el concepto de Antonia, que es tan largo, ¿no? Entonces, uno más documento, sea cual sea su fecha, su forma, soporte y material, acumulados en el proceso natural por una persona, institución pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio de información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuente para la historia. ¿Se acuerdan que yo les dije el primer día? Este es el concepto de archivo. Bueno, si esto lo memorizamos cada vez que nos lavamos las manos, entonces vamos a saber correctamente qué es un archivo. Y le puedo asegurar que dura 20 segundos de decirlo, y nosotros los archiveros lo repetimos. Es una parte graciosa, pero sirve para saber el tema del lavado de manos. Y saber, cuando nos preguntan qué es un archivo, es esto, es un conjunto de documentos, donde respetamos su fecha, su forma, su soporte material. Y en soporte de material estamos hablando desde discos, fotografías, películas, lo que fuera. Su forma, en papel también, porque hay documentos que son de tamaño más grande, más chicos, distintas medidas, en libros, en actas. Acumulados cuando decimos en el proceso natural de la institución, desde el momento de que inicia la institución, desde el primer documento que inicia. Por eso habla de institución pública o privada, puede ser la creación de una empresa, como puede ser un Estado, en el transcurso de toda la gestión, y conservamos y los respetamos en el orden que lo hace cada administración, y que nos sirve como qué, como testimonio, como información, como prueba, como testigo, para la institución y también para las personas, para los ciudadanos, y para servir sobre todas las cosas cuando se transforma este documento de archivo en patrimonio documental como fuente para la historia, para la memoria, ¿no? Para la memoria, para las tradiciones,
para contar quiénes somos y cómo es este pueblo, cómo somos todos nosotros, cómo lo fuimos construyendo, cómo fuimos participando en la creación, porque todos somos partícipes de esta formación de cada estado, de cada ciudad, de cada pueblo y también de cada individuo. Por eso hoy hablamos del protocolo, porque la salud es lo más importante. Por eso no nos tenemos que intoxicar de miedo, ellos dicen, y es verdad, porque en un primer momento con todas estas enfermedades, con todo esto uno tiene miedo, pero la salud del patrimonio también es importante y puede atenderse simultáneamente con nuestra salud. Por eso una cosa va tomada de la mano de otra. Y esto es algo que todos los archiveros tenemos que saber, que cuando nosotros protegemos nuestra salud, protegemos también al patrimonio documental, que es muy importante, porque esto va a ser la fuente de la historia de nuestro pueblo, de nuestra región o donde estemos.